pronto para esta tertulia de viernes 19 de abril de 2024. Estamos con Alejandro Abal. ¿Cómo andás, Alejandro? Buenos días, Romina y compañeros y audiencia. Marcia Collazo, ¿cómo andás, Marcia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Juan Grompone. Juan, ¿todo bien? Todo bien, buen día para todos. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días a todos los presentes y la audiencia. Vamos al primer tema. Cuando se discute sobre política internacional e historia, es muy común escuchar los términos Occidente y Oriente para referirse a dos polos de poder y cultura que hasta el día de hoy están de alguna manera en pugna. Occidente, compuesto de manera principal por Europa y América del Norte, ha sido históricamente asociado con la democracia liberal y el capitalismo. Por su lado, Oriente abarca regiones como Asia y África, donde hay países con distintas culturas y formas de gobierno. Dependiendo del contexto, en esta categoría se suele incluir a países como Rusia, China, India o Irán. Pero, ¿qué lugar tiene América Latina entre estos dos polos? ¿América Latina es parte de Occidente? ¿Y qué es el mundo occidental? ¿Qué lo define? ¿La geografía? ¿La democracia liberal? ¿La religión? ¿La raza? A ver, Gonzalo, tú sugerías estas preguntas para debatir, así que arranca vos, larga vos. Sí, pero me robaste el discurso. ¿Ya está? Y claro, porque era lo que yo iba a decir, exactamente. Es decir, ¿qué quiere decir pertenecer al mundo occidental? Bueno, porque estamos todos muy tristes con la América Latina no lo consideran parte del mundo occidental. Y uno dice, bueno, perfecto, por supuesto estamos ofendidísimos. Es clarísimo que en este mundo de buenos y malos, en que nos están tratando que creamos todos de vuelta, lo bueno sería estar en el mundo occidental. Que como tú bien dijiste, somos blancos, cristianos, demócratas, liberales, somos los buenos, ¿no? Ahora, si tú miras el mundo, no es una... Perdón. No llamen a Gonzalo a esta hora, que está en la tertulia, y Mis justo amigos estaba desarrollando el tema. Justo. Realmente si tú vas a ver, como tú bien dijiste recién, ¿qué significa este mundo occidental? Japón está en el mundo occidental. Malasia. Japón es sintoísta como religión, ¿no? Los indios, tú lo colocaste a los indios en el mundo, en el otro. No, la India es una democracia. Es una democracia. De hecho, entonces, se vende como la Australia y Nueva democracia, ¿no? Por la Australia cantidad. y Nueva Zelanda seguramente occidentales no son. No puede haber nada más oriental que Australia y Nueva Zelanda. Geográficamente. Por eso digo, no es una definición geográfica. Occidente y Oriente normalmente son definiciones geográficas, pero en este caso claramente no se refiere a eso, porque si no Australia y Nueva Zelanda no serían parte de Occidente. Bueno, ya vas a hablar. Pero ya pusiste tú la cuestión. Es decir, ¿qué significa el mundo occidental? La única conclusión a la que podemos llegar es de que es algo totalmente caprichoso decir qué es el mundo occidental. Y entonces esto de los buenos y los malos, en la que nuevamente nos están tratando de encarrilar a ver si podemos armar alguna guerrita más que sea beneficiosa para algunos, yo creo que hay que ser muy crítico con respecto a esto. Y que realmente tal vez no importe tanto si América Latina es parte del mundo occidental o no, porque el mundo occidental no existe. Y tengo ejemplos más, Singapur, Malasia, hay países islámicos en el mundo democrático. ¿Vos decís que no está mal que no nos encasillen? No está mal que no. Ellos quieren encasillar y nos excluyen del encasillamiento, pero a nosotros nos tiene que importar menos de lo que me importaba a mí hasta que me di cuenta que esto es una falacia. Juan, que está muy enganchado. Bueno, yo creo que Occidente es una abstracción que ha cambiado según los siglos. Es decir, es una abstracción, en primer lugar, es una convención, pero además ha cambiado según los siglos. Por ejemplo, en tiempos romanos era el Imperio Romano. El Imperio Romano y todos los demás que no eran el Imperio Romano eran bárbaros. Es decir, claro, lo que estaba al norte, en Europa del Norte, después del Danubio y del Rin, eran bárbaros. Lo que estaba debajo de la costa africana eran bárbaros. Lo que estaba después de Medio Oriente eran bárbaros, ¿no?
Bueno, creo que ahí empezó a formarse esta noción. En tiempos cristianos era la defensa contra los musulmanes, era clarísimo, es decir, había un problema, y eso fue marcado claramente con las cruzadas, por ejemplo, claro, con las 8 o 9 cruzadas, en general fracasadas para Occidente, marcó también ellos y nosotros, ¿no? Quienes son los enemigos. Luego de la Reforma y del nacimiento del capitalismo, era el capitalismo opuesto a las sociedades orientales, es decir, estaban los déspotas orientales y estamos los occidentales que seguimos una economía capitalista. Y en ese momento, ahí creo que empezó a llamarse Occidente y Oriente, ¿no? Oriente y Occidente ya se llamaron con la división del Imperio Romano, pero esa división no quedó obsoleta, ¿no? Hoy día Turquía es parte de Occidente, Sí, supuestamente. claro, por supuesto, y en aquel entonces era el Imperio Romano de Oriente. Claro. Bueno, entonces, en la medida que se difundió la democracia norteamericana, digo la democracia norteamericana porque fue la cabeza del capitalismo, fue quien hizo la primera constitución, quien hizo el modelo de las constituciones liberales, se convirtió en el mundo libre por oposición al resto del planeta, ¿no? Es decir, que en ese momento Occidente era el mundo libre. ¿Quiénes? Los que tenemos constituciones más o menos parecidas a las norteamericanas, claro, con parlamento, con elecciones. Con la esto. Revolución Francesa Sí. también. Pero la Revolución Norteamericana es anterior a la Revolución Francesa, sí, y las constituciones norteamericanas fueron el modelo de todas las constituciones, ¿no? Bueno, entonces, en definitiva, creo que hoy quiere decir que hoy Occidente quiere decir los que tenemos constituciones parecidas a la norteamericana y métodos de gobierno de ese estilo, y los demás son déspotas, tiranos y lo que sea. Y entonces, vuelvo a lo mismo, Occidente es una abstracción que hoy quiere decir una cosa y en el tiempo romano otra, ¿no? Interesante ahí ese otro factor, Bueno, el la origen, Constitución. Marcio, Alejandro, dale. el origen de Occidente y Oriente, creo que ya lo dijo Juan recién, se remonta a la disolución del Imperio Romano, por lo menos en los términos más o menos parecidos a lo que estamos hablando ahora. Estaba los países de Oriente y los países de Occidente, y también estaba incluso la Iglesia occidental y oriental. Y eso respondía naturalmente al centro de la vida de aquella época, porque donde no estaba ni Estados Unidos, porque no existía, ni estaba Sudamérica, porque tampoco existía como un núcleo poblacional conocido, y tampoco estaba China, porque estaba muy lejos y estaban separados y bueno, no, y era otro mundo en sí. Era como otro planeta, salvo Marco Polo, que se había dedicado a investigar un poco qué pasaba ahí. En realidad había relativamente poca conexión con China. Creo que en Venecia algo había, y por eso Marco Polo también estaba vinculado por ahí. Pero ahí empezó la denominación, para mí, o por lo menos hasta donde yo lo tengo registrado. Claro, eso se extendió. Actualmente, bueno, después, ya en tiempos mucho más cercanos, en el siglo XIX principalmente, Occidente pasó a ser, Estados Unidos, por reflejo Hispanoamérica y Europa, sobre todo Europa, ¿no? ¿Verdad? Europa Central en particular, quizás no tanto Rusia, pero también Rusia. Y lo demás era Oriente, el resto era Oriente. Actualmente responde a lo que me parece que estaban diciendo ustedes dos, es decir, a que aquellos países que tienen un modelo de convivencia que más o menos ande por los rumbos de la Constitución de Estados Unidos, es decir, Europa en general, Sudamérica teóricamente, o por lo menos en general teóricamente, Japón hoy día, antes no, porque ahora sí, ahora hay emperador y todo lo demás, pero es mentira. Corea, sobre todo, digo Corea del Sur. Corea del Sur, claro. Sí, naturalmente no Corea del Norte. Bueno, Filipinas también se la suele decir, aunque tiene sus idas y venidas. Malasia. Sudáfrica actualmente, bueno. Todo eso se considera Occidente, ¿pero por qué? Por un reflejo de que sigue un modelo más o menos aproximado de convivencia política al que, bueno, nosotros solemos pensar que es el que teóricamente rige en Estados Unidos.
¿Qué somos nosotros en ese panorama? Porque era un poco la pregunta de Gonzalo. Y sí, nosotros en ese panorama somos Occidente. Y sí, no hay duda, para mí no hay duda, en ese panorama, ¿no? Cuando tú querés decir, dividamos Occidente-Oriente, bueno, nosotros estamos en Occidente, no solo geográficamente, sino porque compartimos algunos valores políticos y hasta religiosos, incluso con el centro de lo que es lo que recién denominé yo como Occidente. Con todos no, porque claro, con Japón, como decías tú, hay cosas que no se comparten en absoluto. La religión cristiana, por ejemplo, en Japón es totalmente residual. En la India también. Bueno, la India es un caso raro, porque ahí a veces se lo pone como Oriente, a veces se lo pone como Occidente. Pero no me refiero a la religión, sino me refiero a cómo lo ubicamos conceptualmente. Quería hacer una aclaración sobre algo que se vincula a una o dos reuniones nuestras de los viernes, y tiene que ver con la OTAN, o la OTAN, como la querramos llamar, o la NATO. Nosotros decimos, eso es Estados Unidos y Europa Central Occidental, ¿no? Básicamente es eso, decimos, es eso. Sin embargo, resulta que Colombia, hace 4 o 5 años, es un país, desde el 2018 creo que es, un país asociado a la OTAN. Y ahora Argentina ha pedido ser un país asociado a la OTAN. Digo esto porque cuando hablamos de la OTAN dijimos, no, eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, curiosamente está pasando que hay países, bueno, como Colombia hace pocos años y como Argentina ahora, que pretenden integrarse de una manera seria y hay otros países que no los tengo demasiado presentes, pero esos dos sí estoy seguro. Ahora, ¿qué somos nosotros? Y bueno, en esa división genérica somos parte de Occidente, y más Uruguay, porque el caso de Uruguay tiene la peculiaridad de que nosotros somos, salvo yo, todos ustedes son europeos puros. Yo tengo una tatarabuela indígena, pero que no pesa mucho, pero pobre está ahí. Todos los demás son todos europeos, y yo también soy europeo. Es más, ahora soy italiano, igual que Juan. Además de ser uruguayo, por supuesto, pero italiano en los papeles. Bueno, pero en el Uruguay la población básicamente, casi totalmente es de origen europeo, de las naciones que nosotros creemos que integran clásicamente el Occidente: Italia, España, y bueno, Francia, y residualmente algo de Inglaterra y algo de algún país de Europa si me Oriental. permite el estimado doctor, Dale. yo quiero leer acá de nuestro querido y gran filósofo uruguayo Arturo Ardao, Filosofía y Lengua Española, un librito que yo siempre digo, no miren lo chiquito que es esto, y es infinito en sus conceptualizaciones, de esas cosas, viste, como el contrato social de Rousseau, que es un librito también, pero que cada frase es como un misil, más o menos, ¿no? Y entonces dice Ardao, hablando, el primer capítulo de este libro se llama Dialéctica de la Occidentalidad, justamente. Y entonces yo no voy a leer nada, solo un parrafito. Dice, lo que hay de conflictual y problemático en las relaciones entre Europa y nuestra América, aunque él tome solo Europa, no importa, como entidades culturales, deriva en buena parte de la imprecisión de nuestros vínculos con el concepto de Occidente. Entonces ahí empieza a desarrollar y dice que son conceptos históricamente inestables. Por lo tanto, sus ejes se han ido desplazando en el tiempo. Mientras que norte y sur son conceptos, si vos querés, que arroja la evidencia de los polos, por lo menos, ¿no? Y Oriente y Occidente no, son móviles y históricamente inestables. Entonces, nosotros hemos sido, si dijéramos que somos parte de Occidente, tendríamos que decir que hemos pasado por muchos ejes, y el primer eje fue griego. Entonces, la primera paradoja es que venimos nos decimos venir, y ser tributarios de una cultura griega, que si vos le preguntabas a cualquier heleno, porque ellos se llamaban a sí mismos helenos y no griegos, te iban a decir que nosotros somos orientales. ¿De dónde sacan ustedes ese disparate de que somos de Occidente? Es más, te hubieran dicho, Occidente es bárbaro. Porque antes de que los romanos dijeran que otros eran bárbaros, los griegos dijeron que otros eran bárbaros. Y los egipcios antes todavía dijeron que los griegos eran bárbaros. Lo que pasa es que ese dato como que no nos ha llegado tanto. Y ahora, ¿quiénes dicen que somos
nosotros los bárbaros, porque nosotros somos los bárbaros, cuidado, que nadie se confunda. Y no somos todos europeos, ni mucho menos. Es decir, y ni siquiera en Uruguay. Es cierto que se han hecho pocas averiguaciones, pocos censos y escasas estadísticas, porque viste que las estadísticas siempre se hacen cuando a vos te interesa medir algo. Si no, no se hacen, se barren abajo la alfombra. Pero no es cierto que somos todos europeos ni que todos bajamos de los barcos. Pero en América es mucho menos cierto. Porque América tiene, no sé, lástima que no me dio el tiempo de tomar el dato, tal vez algún oyente te lo pueda brindar, un estimativo de cuántos millones de personas hay hoy en América Latina. Y seguro que de ese estimativo, y bueno, un 90% son indígenas o tienen un alto componente indígena. Y más o menos de ese 90, y bueno, un 50% tal vez sean mestizos, pero europeos no hay ninguno. Y cuando recién, porque además, qué increíble, a Occidente le llamaban Nuevo Mundo los europeos, ¿no? Cuando era viejísimo, pero le llamaban nuevo, porque era nuevo para ellos. Entonces, ese eurocentrismo del que nunca se pudieron desprender, y ese mesianismo que luego fue heredado ¿por quién? Por Estados Unidos. Estados Unidos es un país con una vocación mesiánica de poder, pero también nos ve como bárbaros. Ellos son los bárbaros con respecto a los ingleses. Nada hay más maravilloso para un estadounidense que un inglés. Es un ser superior. Pero nosotros también somos los bárbaros. Entonces, en ese juego móvil, en esos blancos móviles, ¿no?, de jerarquías de superioridad y de inferioridad, y en esos ejes inestables se ha movido nuestra historia. Pero si yo dijera algo, si yo tuviera que decir algo que caracterizara a América Latina, diría que es la multidiversidad en todos los planos. No hay continente más rico que América Latina en su multidiversidad, no solo étnica, sino también cultural. Tengo el dato, 662 millones. Bueno, no es nada despreciable. América Latina y el Caribe acá comprende esta 162 millones de qué? De habitantes. Muchas gracias en primer lugar. Y en segundo lugar quiero agregar que a pesar de todo lo que hemos dicho, seguimos siendo los bárbaros y el Nuevo Mundo, y seguimos siendo el territorio opcionalmente a seguir saqueando. En este momento como que no les interesa demasiado saquearnos, aunque lo hacen, pero los intereses están en otros lados, están ahí en la guerra de Ucrania, haciendo un juego de ajedrez con China, a ver quién le hace jaque al otro. No hablo de jaque mate todavía, pero de jaque sí. Y ahí estamos boyando. Pero ¿sabes qué, Romina? Seguimos siendo invisibles, eso es lo terrible. Y te voy a agregar una última consideración. Seguimos siendo colonias, al menos en nuestras mentalidades. En nuestra economía. Eso es lo que hace... No, lo más grave es acá, la cabeza. Lo más grave es la economía. No, porque mientras vos te sigas sintiendo un ser dependiente del punto de vista de la entidad ser, estás frito. ¿Te convencieron, Gonzalo, con la pregunta que planteabas? No, me sorprendieron, ¿Sí? Sinceramente, sí. ¿Te esperabas este debate o no? Para nada, me sorprende siempre la tertulia los viernes. Porque, yo sinceramente pensé que el argumento que traía era bastante original. Es decir, ¿qué quiere decir pertenecer al mundo occidental? Y que iba a tener que explicar un montón de cosas. ¿Qué quiere decir? Que puede ser de cualquier raza, de cualquier religión, de cualquier lugar del mundo geográfico, porque va por otro lado. Y como ellos además añadieron, fue cambiando históricamente, por supuesto. Pero no, me he quedado sorprendido de que no ha habido polémica, al contrario, estamos todos de acuerdo. Y a mí eso, en cierta forma, me agrada mucho, porque yo veo que nuevamente hay una tendencia por tratar de dividir al mundo entre buenos y malos en estos conflictos que se mencionaron aquí, tanto el de Ucrania como el de Medio Oriente. Estamos tratando de buscar, pero en definitiva, acá hay buenos y malos y hay que estar del lado de los buenos, no importa qué lado elijas. Y no es así, es mucho más complejo que eso.
Y el mundo es mucho más complejo que eso. Pero yo estoy muy contento con la discusión que se armó. Porque efectivamente no nos tenemos que dejar engañar por estas cosas. Porque si tú prendes la televisión, nos están continuamente vendiendo o tratando de pasar para un lado o para el otro. Cuando tú puedes perfectamente ser racional y estudiar estas cosas diciendo, bueno, ¿dónde está la razón acá? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para poder volver a vivir en un mundo pacífico y racional y más o menos reglamentado por algunas leyes con las que todos estamos de acuerdo? Yo diría empezar a vivir en algún mundo sin huelga, sin guerras, porque siempre hubo guerras. Claro, siempre hubo, pero digo, no habrá llegado el momento en que llegamos todos a un nivel cultural suficiente como para decir, francamente, las guerras no veis que solucionen los problemas. Bueno, las guerras hacen de que el más fuerte le impone sus condiciones al más débil, punto. Eso es lo que soluciona una guerra. Ahora, si vos solucionás algo que sea compatible para mucha gente y que permita una convivencia pacífica, bueno, eso puede estar... En fin, la humanidad ha avanzado. Había un mensaje de un oyente que decía justamente eso, si esta clasificación no es en realidad el que busca encasillarnos la industria armamentística, por ejemplo. Gonzalo, te recomiendo una novela que se habla precisamente de ese tema. Una recién publicada. Sí. Después me das el nombre, las estoy buscando. No spoileen lo que se viene. No, claro. La semana que viene, seguramente. Tomo una parte del mensaje de Agustín. Dice, en lo que coincide en Oriente y Occidente es en la creencia férrea de que sus valores son los únicos válidos y que los demás deberían aprender de ellos. Sí. Bueno, sí. Sí. ¿Cuáles son los valores? Si hacemos el análisis de Oriente, nos sale más o menos lo mismo. Pero dijo tampoco hay un Oriente con una ideología y con una forma de gobierno. Como decían ustedes, ¿dónde colocamos a la India? Sí, la India... Hay tres o cuatro. La India yo la colocaría básicamente en Occidente, en la percepción por política sistema político, actual, sin duda. Actual, ¿no? ¿Por religión? No, por religión. ¿Por raza? Por religión no es ningún lugar, porque hay como 100 religiones. Bueno, pero hay 2 o 3 que se podría decir el hinduismo, budismo. Y también los musulmanes, porque cristianos es bastante menos. Bueno, porque están, pero también cuentan, o sea, la India, y además creo que hoy día es el país más poblado del mundo, ¿no? Sí. O sea, le ganó a China por poquito, pero le ganó. Y bueno, la pondría ahí. La pondría en ese sentido en Occidente. Ahora, bueno, lo que pasa es que está en el Oriente, geográficamente, la verdad. Pero ¿y Japón? Japón más todavía. Japón, que está en íntima, y Corea del Sur, que están en íntima conexión con los países centroeuropeos y Estados Unidos. El primer ministro de Japón ahora hizo un discurso en el Parlamento americano en que ratificó Brasil que Japón es el primer aliado que tiene Estados Unidos en el mundo. Bueno, pero tú hablas de Sudamérica, o por lo menos planteaste Sudamérica o Hispanoamérica de entrada, ¿no, verdad? Sí. Dijiste, ¿qué somos? Y bueno, sí, yo creo que somos en esa división, bueno, quizás un poco artificial, pero que reconoce sobre todo hoy día raíces que se vinculan con la Constitución de Estados Unidos, como decía Juan. Con la Constitución de Jefferson, prefiero decirle para decir, eliminar la palabra de Estados Unidos. 1776, empieza ahí. Bueno, los países nuestros se vinculan más que nada con eso. Sí, pero no olvidemos que nuestra raíz jurídica no es germánica como la de Estados Unidos. Ahí es una diferencia abismal. Nosotros es hispánica. Hispánica y francesa y italiana. Es románica, es el derecho romano. Entonces, eso nos marca muchísimo. Por ende, creo que si tuviéramos que resumir en algún sentido esta disquisición, a qué pertenecemos, yo sigo creyendo que no sabemos todavía bien a qué pertenecemos, pero si tuviéramos que buscar esos vínculos en el concierto internacional, diría que justamente la expresión latina, para referirse a América, viene de la raíz románica y no germánica. Es decir, así como se habla de una América Latina, se habló de una Europa Latina en su momento, a comienzos del siglo XIX más que nada,
Bueno, justamente para referirse a aquellos países cuyos idiomas derivaban del latín, que eran Francia, España, Italia y Portugal. Y entre nosotros particularmente, quien más nos marcó primero fue indudablemente España, luego Francia. Bueno, España y Portugal. Y Portugal. No, a nosotros, como América Uruguay. Latina en general, no nos marcó tanto Portugal. Nos separa la barrera del idioma con Portugal. Sí, Además, además de otros factores. Pero la mitad de Sudamérica es Brasil, ¿no? Sí, y esa es otra paradoja. Por eso hablo de la multidiversidad. Pero hay una barrera de idioma y hay una barrera geográfica. Ahora, nos marcó después Francia. Ustedes me podrán decir, no, nos marcó Italia por la inmigración. Bueno, sí, en números. Pero la cultura francesa fue lo que más nos marcó desde mediados del siglo XIX. Por lo menos Uruguay y Argentina también. Claro, no, yo te diría a escala continental. Pero depende de los países. Chile, por ejemplo, es distinto. Pero también quizás Argentina, Uruguay sí. Hacer otro corte, otra placa tectónica de complicar un poco más el panorama, y es la siguiente, que precisamente en todos los territorios que luego conformaron países en América Latina, después de la Revolución Española, hispanoamericana, contra España, en todos esos países se conformaron gobiernos que representaban solo determinadas minorías de poder y no representaban al gran caudal de habitantes de esos territorios que tenían unas culturas, en algunos casos muy antiguas, notoriamente indígenas, como las siguen teniendo. México solo tiene centenares de etnias indígenas de culturas vivas que la verdad es que no les importa ni poco ni mucho la legislación oficial de México. En particular Yucatán. Pero bueno, pero de todas maneras, todo eso responde a Europa Occidental, básicamente. Me da lo mismo que sea Francia, Italia, Brasil perdón, Brasil, no. Portugal o España. Al latino, entonces. Bueno, por eso. Entonces estamos, pero en definitiva es eso. ¿A qué nos sentimos más vinculados nosotros? Y nos sentimos más vinculados a la Europa, llamémosle occidental, para decirla geográficamente de alguna manera. Y sí, a esa Europa, y por tanto, cuando hablas de ¿qué somos? ¿El mundo occidental o el oriental? Y bueno, somos más el mundo occidental. Porque además tenemos, como decía Juan al principio, raíces históricas, histórico-jurídicas, por lo menos en los 2 últimos siglos, que se inspiran en la Constitución de Jefferson del año 1776. Y de ahí más o menos fue que derivaron todos nuestros sistemas jurídicos y teóricamente nuestros sistemas de organización gubernamental. Y bueno, es así. Incluso la lengua, cuando uno habla de la lengua, tú decías recién, Marcia, hablabas de México. Sí, está bien, hay gente en México que habla lenguas, sí, por ejemplo, náhuatl. lenguas nativas que son muy dialectos propias. Sí, estoy de acuerdo que es así, pero básicamente la lengua es el castellano, es el idioma castellano. Y de ahí para abajo, en casi todos los países, salvo Brasil, y algunas de las Guayanas, pero salvo ahí y algunas de las islas británicas, las Bahamas y yo qué sé cuál. Y las holandesas, ¿no? Igual, pero son Alejandro, pequeños núcleos, permitime ¿no? que diga algo en favor de los alumnos de Derecho que nos pueden estar escuchando. El sistema jurídico no es de raíz germánica en América Latina, es sistema romano continental. ¿Está? Por favor. Van a perder el examen si dicen eso. Raíz germánica, bueno. No es. El sistema constitucional sí, recoge las bases. En algunos sentidos, pero el sistema jurídico de ninguna manera. Bueno, la organización... Empezando por los códigos. Bueno, está bien, todos los códigos no vienen de Estados Unidos, que además no tenía códigos. ¿Por qué será? Sistema romano, sistema germánico. Está bien, venía de la Europa continental. Occidental, de la Europa continental y occidental, para excluir a Gran Bretaña, la verdad, sobre todo. Está bien, eso que decís es cierto, pero de todas maneras la organización constitucional, y entre nosotros reconocidamente en la figura de Artigas, viene directamente de la Constitución de Estados Unidos, de la Constitución de Jefferson del 76. Y bueno,
¿Qué somos? Y viene de Gonzalo, Rousseau, perdón, viene del gran Rousseau. Bueno, pero eso... Francia. Bueno, De la Ilustración. volviendo de vuelta al ¿Qué tema, va a ser Gonzalo. solo Estados ¿Qué Unidos? somos? Sí, para mí somos occidentales. Si tenés que decir así a muy grosso modo de cuál de los dos bandos corresponde Sudamérica, corresponde a Uruguay. bien. Le corresponde Yo estoy feliz. al bando occidental, a lo que llamamos el mundo occidental. Y mucho más claramente que lo que le pasa a la India, por ejemplo. Nosotros sí somos occidentales. Me encanta eso. Creo que he cumplido mi cometido. Es No, decir, dejaste el pensando mundo todo. Y no occidental, podemos hablar de casi otras cosas clásico, porque no es nos inabarcable. considera tanto América Latina, pero en realidad... Pero nosotros sí nos consideramos. No, lo que ustedes han demostrado hoy es que es tan vago ese concepto que en realidad no importa. No olvidemos Si a nos la consideran- filosofía de la liberación de la que no pudimos hablar. Ojalá en algún momento lo podamos hacer. En definitiva, Bueno. yo creo que hemos demostrado que lo que se llama Occidente es Jefferson y sus amigos y sus seguidores. No, no estoy de acuerdo, por Bueno, favor, no. estás simplificando un poco, pero Déjame que la conclusión Ahora. a mí que Marcia está de acuerdo. ahora, Juan. Es suficientemente amplia. ¿Sí? Enseguida continuamos por otro lado.